En los años previos a la Guerra Civil, el trío Pompov, Teddy y Emig se rompe, formándose dos grupos cómicos. Por una parte, Pompov, Teddy e hijos, y por otra, Gabi, Fofó y Miliki. Gabi tenía su personalidad como serio, como personaje un poco padre, un poco hermano mayor, un poco maestro. Fofó era un poco... O sea, Gabi era un poco Quijote y Fofó un poco Sancho Panza. Yo tuve que buscar un personaje intermedio, medio mudo. Al principio mudo total, cuando comencé, después medio mudo. Pero el personaje que, mientras los otros dos están entablando su gran problemática y tratando de arreglar el mundo, pues yo me estaba quedando dormido en un rincón. El 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Yo fui uno de los niños refugiados por la Cruz Roja que nos sacaron de Madrid cuando los grandes bombardeos de nuestra guerra. En Cataluña me recogió una familia, estuve con la familia Senserric viviendo unos cuantos meses. Después por fin mi familia me localizó porque andábamos todos perdidos por la causa de la guerra. Y me localizaron y ya ahí nos reunimos los hermanos y con mi hermana Rocío también. Y ahí me hicieron mi primera peluca, mi primer traje de Augusto, de cómico. Llega una denuncia anónima contra el padre y los tíos de Miliki. Son acusados de apoyar al ejército republicano durante la defensa de Madrid. Entre otras pruebas, se aporta una foto en la que se dice que están cavando la tumba del fascismo, o en otras palabras, preparando trincheras para recibir a los nacionales. Sobre ellos pesan 7 penas de muerte. Comienza el juicio. Emig va desmontando las acusaciones una a una hasta que salen libres. Todas las acusaciones eran falsas. En la fotografía simplemente estaban cavando en su jardín para hacer un trastero donde guardar bultos del trabajo. Aquello fue terrible, la situación en Madrid era espantosa. En Madrid no había nada que comer, no había nada con que alimentarse, no había sanidad, no había facilidades para nada. Después de 3 años de guerra sufriendo un sitio en la ciudad, pues fue espantoso. Las casas bombardeadas, la guerra es algo terrible. El ser humano, después de una situación como aquella, yo creo que se queda hambriento de por vida. El 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil. Miliki, a sus 10 años, recorre los pueblos de España con sus hermanos en un carromato, actuando allí donde hiciera falta. Y alquilábamos en la estación de Atocha una carretilla de mano. En la carretilla poníamos el equipaje, las maletas con la ropa de actuar, poníamos un xilofón, una marimba que tocaba mi hermano Gabi, poníamos el saxofón de Gabi, la guitarra, los instrumentos, y nos íbamos a los pueblos a Cercedilla, a Colmenar, a los pueblos a hacer funciones. Y entonces, como yo era muy pequeño, mis hermanos llevaban una manta y a mí me tapaban con una manta y me llevaban en la carretilla. Por lo menos me traían ya de noche con la carretilla. En 1946, un empresario sueco, tras observarles sobre la pista, les hace una oferta de trabajo para actuar en su país. Pero el Circo Santos y Artigas, el más importante de Cuba, también se interesa por ellos. Mi padre nos había hablado muchísimo de Cuba y decidimos aceptar el contrato de Cuba y viajamos a Cuba. El 9 de noviembre de 1946, Gabi, Fofó y Miliki embarcan con un billete de tercera clase rumbo a Cuba, llevando sus instrumentos musicales envueltos en bolsas de papel. Bueno, cuando mis padres salieron de España por motivos artísticos con el maestro Federico Moreno Torroba, en la compañía de zarzuela que llevaba el nombre del maestro, en aquellos días se viajaba en barco, lógicamente, y los viajes todos eran grandes aventuras. Y la coincidencia hizo que se encontraran con otro artista, también español, que iba también a hacer las Américas,
en aquel momento y era Emilio Aragón Bermúdez, Miliki. La Habana es un auténtico hervidero. Gentes de todas las nacionalidades llegan a su puerto. Al desembarcar, Gaby, Fofó y Miliki se hacen su primera foto publicitaria entrando en La Habana. El Circo Santos y Artigas ha preparado bien su debut. Todos esperan a los cómicos españoles y ellos no defraudan. El público no estaba acostumbrado a ver el género que nosotros interpretábamos, era novedad para ellos y sobre todo la música que hacíamos. Entonces los cubanos, el público cubano era impresionante. Las jornadas se convierten en agotadoras. Por la mañana trabajan en la radio, por las tardes en el circo y de madrugada en el cabaret Tropicana. Son los primeros artistas que hacen radio vestidos de payasos, lo que aumenta su popularidad. Éramos muy jóvenes, entonces, y teníamos capacidad para soportar aquello, pero era un exceso de trabajo terrible. Es entonces cuando saltan a México y ruedan su primera película, El nieto del zorro. Miliki, con 19 años, debuta en el cine. ¿Hay hospital en este pueblo, señor? Hay uno nuevecito, pero no se ha estrenado todavía. Eso es. No estrenamos ropa, pero vamos a estrenar hospital. No es precisamente una superproducción, pero queda muy divertida. Después de México vinieron Venezuela, Colombia y una gira por toda Centroamérica. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, donde Miliki vive un tremendo golpe de estado. Y ahí los tres hermanos, en medio de la calle, vimos venir un autobús pequeño, nos puede sacar de Guatemala, nos puede llevar a El Salvador. Me dice el chofer, dice, acabo de llegar de allí, estoy muerto, tengo que dormir. ¿No? Conducimos nosotros y cogimos a los familiares que teníamos con nosotros, el equipaje, las cosas, y cruzamos la frontera, y cruzando la frontera la cerraron. Nos hubiéramos quedado encerrados allí, por lo menos quién sabe si un mes, 2 meses, 3 meses. Con 20 años, Miliki decide estudiar armonía y composición. Estando en Caracas, les llega un contrato para realizar una gira por la Baja California, pero según compran los pasajes, reciben la noticia de que se va a inaugurar la primera televisión de habla hispana del mundo en La Habana. ¿Qué deben hacer, La Habana o California? Lanzan una moneda al aire y el destino decide por ellos. Gaspar Pumarejo, locutor y empresario cántabro, ha montado la primera televisión de habla hispana, Unión Radio Televisión. Gaby, Fofó y Miliki son los primeros artistas de la historia que firman un contrato en una televisión de habla hispana. Estamos en La Habana en 1949. La primera tele que vi en mi vida no era cuadrada, era redonda. En todas partes del mundo triunfa la Liga Perfecta. Yo recuerdo que el primer anuncio que vi en televisión fue un anuncio de cigarrillos, la marca competidora gaditana, que hacían un juego con los cigarrillos que iban apareciendo y se metían dentro de la cajetilla. Nosotros vivimos, los tres hermanos, hasta inclusive fuimos vendiendo acciones de televisión por las capitales de provincia de Cuba. Pues llegábamos a Matanzas y en Matanzas, en el Parque Central, pues había colocado monitores en el que veían el espectáculo a la pantalla y les explicaban lo que iba a ser el medio y compraban acciones, y así fuimos haciendo la cadena de televisión que después cubrió toda la isla de Cuba. Gaby, Fofó y Miliki estrenan su primer programa semanal, El Telecirco. Humanizan la figura del payaso simplificando su ropa y maquillaje, haciéndolo así menos agresivo y más cercano. Cuando hablamos de un payaso hablamos de una figura tierna, ¿no? Pero que durante un tiempo nos traslada a un mundo mucho más puro, ¿no? Y más auténtico, ¿no? El payaso representa dentro de la sociedad un personaje, un elemento, un ser
que alimenta profundamente el espíritu de todos, fundamentalmente el de la infancia. Es entonces cuando Gaby, Fofó y Miliki crean Las Aventuras, auténticas telecomedias de 25 minutos de duración. No había departamento de atrezo, no había nada más que había un decorador, y donde actuábamos en los jardines del palacete de Gaspar Pumarejo, donde estaba el Canal 6 de televisión, pues estaba medio techado nada más. Y resulta que estaba lloviendo en el salón, que estaba montado fuera del tejadillo, y en el jardín que estaba debajo del tejadillo no llovía. Y entonces hacíamos la salida y donde salíamos no llovía, cuando entrábamos al salón llovía. Y todo eso, ¿qué es lo que hicimos? Adaptarlo inmediatamente a la situación y tratar de organizarlo para que fuera válido como comedia, pero que eran cosas que surgían improvisadamente.